a mi esposa, mi hijo, mi madre, mi familia, mis hermanos y por supuesto a la iglesia del Señor, que es una tremenda bendición que podamos estar en esta mañana tranquilamente exhortando, predicando, alabando al Señor. Siempre medito, el Señor me permitía en mi trabajo estar con un hermano misionero y la verdad que es impactante, amados hermanos, cómo la guerra o cómo los cristianos a través del mundo son perseguidos, amados hermanos, y nosotros tenemos esta bendición de poder estar en esta mañana alabando y bendiciendo al Señor. Quizás también con pruebas, con dificultades, pero gracias al Señor por esa puerta que se abre, amados hermanos, para que cada culto nosotros podamos llegar y rendir nuestro corazón al Señor. Amén. Le invito a que se ponga en pie y me acompañe en la lectura bíblica. Vamos a reflexionar un poco. En el Salmo número 136. Salmo 136. Me encanta este salmo, amados hermanos, porque tiene una particularidad de que es un salmo antifonal. Eso quiere decir de que cuando había una adoración pública, un sacerdote, un orador o solista, se paraba delante del pueblo y anunciaba este salmo. Y él anunciaba las primeras frases o la primera oración y el estribillo lo repetía todo el pueblo junto. Por ejemplo, el orador decía, alabad a Jehová porque Él es bueno en la adoración pública. Y el pueblo todo junto respondía, porque para siempre es su misericordia. Así que le invitaría a que me acompañe en esa lectura, amados hermanos, que todos juntos en estribillo podríamos decir, porque para siempre es su misericordia. Amén. Así que vamos a dar lectura, ¿cierto? Todo el salmo completo. Si bien voy a solamente exhortar un poquito desde el versículo 1 al 4, pero quisiera que leyéramos todo este salmo, amados hermanos, en donde los 26 versículos del salmo se exhorta y el pueblo dice, porque para siempre es su misericordia. Amén. Así que todos juntos, ¿cierto? Vamos a decir después el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Así que me acompaña la lectura bíblica. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Gog, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad,
porque para siempre su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si hay algo que queremos irnos empapado en esta mañana, es reconocer que para siempre son tus misericordias. Misericordia que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Misericordia que nos permite respirar. Misericordia que nos permite caminar. Misericordia que nos permitió llegar a este culto, Señor, para adorarte, para glorificarte y para exaltar tu santo nombre. Para siempre, oh Señor, son tu misericordia. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba, amados hermanos, vamos a dar una pequeña exhortación del versículo 1 al 4. Y lo primero que nos exhorta el salmista, o este salmo de alabanza que particularmente se leía en la adoración pública cuando se celebraba la Pascua o cuando había un acontecimiento importante, había un sacerdote, un orador, y el pueblo reconocía el pacto que Dios tenía con ellos. Y si ellos pudieron, amados hermanos, reconocer la grandeza de Dios, si ellos pudieron reconocer que salieron de Egipto, si ellos pudieron reconocer, amados hermanos, de que Dios lo había sustentado hasta llegar a la tierra prometida, eso solo había sido posible por la misericordia de Dios. Y hay algo fundamental, amados hermanos, que esa palabra del primer versículo dice, alabad a Jehová, que es mejor traducida como dar gracias a Dios. Y dar gracias a Dios es un tema fundamental a lo largo de toda la Escritura. El agradecimiento, amados hermanos, es totalmente importante en la vida del creyente. Lo podemos leer en 1 Tesalonicenses cuando nos dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Y es algo maravilloso, amados hermanos, que podamos recordar que cuando llegamos a este lugar debemos llegar con un corazón agradecido al Señor. Y así es como se acercaba el pueblo, así como se acercaba los hombres, amados hermanos, al pueblo, al sacerdote, con un corazón agradecido. Y es importante lo que recalca este texto porque dice, dar gracias a Dios en todo. Generalmente nos encanta dar gracias en las situaciones buenas. Nos encanta dar gracias cuando las cosas nos convienen. Pero Pablo, cierto, exhorta y dice, den gracias a Dios en todo. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para que esa sea la realidad de nuestro corazón. Que no entremos por este lugar, amados hermanos, con un corazón agradecido solamente cuando nos convenga, sino que Dios es digno de alabanza, de adoración, en todo lugar, en todo momento, y Dios nos ayude para ser hombres y mujeres agradecidos por su bondad. Salmo 100, verso 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, entrar con acción de gracias, entrar con una actitud correcta delante de Dios. Entrar a Dios, a alabarle, a bendecir su nombre, entrar por sus atrios, ¿cómo? Agradeciendo al Señor, alabando su nombre. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, porque este culto es un culto de adoración, en donde se bendice, se alaba, se exalta a Dios con gratitud en nuestro corazón. Y eso es lo primero que parte el Salmo, agradecer al Señor, alabad al Señor. Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda situación, mediante la oración y la súplica con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. ¿Y cuán afanados estábamos muchas veces? ¿Cuántas peticiones, amados hermanos, no hemos traído delante del Señor?
¿Cuánto, amados hermanos, situaciones nos hemos presentado ante nuestro Padre? ¿Cuántas súplicas, amados hermanos, hemos pasado por alto? ¿Y cuántas veces, muchas veces nos hemos presentado sin agradecer a nuestro Dios? Pero Pablo exhortaba a los filipenses: ustedes no se afanen en las cosas de este mundo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Por nada estéis afanosos, sino más bien, con toda súplica, con todo ruego, con toda petición, adorar al Señor con acción de gracias. Gracias, Señor, porque solamente podemos estar en este lugar por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido. Y eso es lo que este salmo, amados hermanos, es una adoración sublime, conocido como el salmo del aleluya, del jalel, en donde se alaba, se bendice al Señor con todas las fuerzas, en donde todo el pueblo está unido para reconocer la bondad y la misericordia de Dios, en donde todo el pueblo se une para dar gracias a Dios. Dar gracias al Señor. ¿Y por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Significa esto, amados hermanos, que Dios no tiene nada de malo en Él, en su carácter, en sus perfecciones, en sus intenciones, en sus motivaciones. Siempre son buenas, porque Él es bueno. Él no tiene relación con lo malo. Él siempre hace lo correcto. Él actúa haciendo lo que es verdadero. Él hace siempre lo que es bueno. Por tanto, podemos decir que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios bueno. En cierta oportunidad, Jesús declaró: ninguno hay bueno sino solo Dios. Cuando se acercó un hombre, lo más probable con jactancia en su corazón, con arrogancia, porque él había cumplido toda la ley de Dios. Él había cumplido los mandamientos de Dios. Él había honrado a sus padres. Él se esforzaba por cada mandamiento llevarlo a cabo. Pero sin embargo, él se acercó con esta intención a Jesús y le dijo: maestro bueno. Y quizás su mirada era muy superficial, porque en la época de Jesús, amados hermanos, los hombres, los líderes religiosos fueron confrontados por el mismo maestro. Ustedes son hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados. Vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque aparentan una vida de piedad, pero sin embargo su corazón está lejos de Dios. Y con esa mirada, con esa intención, lo más probable este hombre viene a Jesucristo y le dice: maestro bueno. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, hemos puesto nuestra mirada hipócritamente? ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos puesto la mirada en nosotros, en los hombres? No hay ninguno bueno, bueno es Dios. Señor. Y no es que Cristo se estaba excluyendo de su divinidad, de la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. Le estaba dando a entender a ese hombre que estaba mal en su mirada. Nuestros ojos, ¿dónde deben estar puestos? Los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Y esa es la intención correcta, que debemos acercarnos a este lugar con un corazón agradecido, con acción de gracias, dando gracias a Dios por todos, en toda situación, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Todo lo que hizo Dios, amados hermanos, fue originalmente bueno. Génesis 1:31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios es bueno, por lo tanto todo lo que Él hace es bueno. Dios creó la noche y el día. Dios creó el cielo y el mar. Dios creó la vegetación, las plantas. Dios creó la luna, el sol y las estrellas. Dios creó las aves en el cielo, los peces en el océano. Dios creó los animales. Dios creó al hombre. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera.
Dios ha sido bueno. Y podemos ver, amados hermanos, cómo su bondad ha sido a favor del hombre, cómo Dios se preocupa de su creación, cómo Dios se preocupa en su bondad, amados hermanos, de alimentar aún las aves del cielo, cómo en su bondad Dios se preocupa aún de vestir los lirios del campo, cómo nosotros podemos caminar y ver esas rosas hermosas que van a florecer en primavera. Ha sido porque Dios es bueno. Cosas tan sencillas, amados hermanos. Nos regocijamos cuando vemos la naturaleza. Ya se acerca el verano, amados hermanos, y ya algunos estamos preparando las vacaciones para ir a un lugar hermoso, contemplar la hermosura de la naturaleza. Pero detrás de cada belleza, de cada hermosura que nuestros ojos puedan ver, está Dios, porque Dios es bueno. Amados hermanos, si la tierra sigue girando, ha sido porque Dios es bueno. Si las estaciones del clima, amados hermanos, la podemos tener aún, es porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido en su gloriosa bondad. Alabar al Señor, porque Él ha sido bueno. Y si hay algo que podía reconocer el pueblo de Israel, que Dios ha sido bueno con ellos. Un pueblo duro de servicio, un pueblo que menospreciaba a Dios y que se iba en pos de otros dioses. Un pueblo que muchas veces menospreció a Dios. Un pueblo que Dios lo liberó con mano poderosa de Egipto. Pero sin embargo, cuando Moisés se demoró en el monte, le dijeron a Aarón, Aarón, haznos otros dioses. Y cuando lo levantaron, dijeron, estos dioses nos sacaron de Egipto, ¡qué aberración! Dios se encargó de derribar cada uno de sus principales dioses. Pero cuando ellos tuvieron la oportunidad, volvieron atrás. Idólatras, amados hermanos. Pero sin embargo, por el pacto de Dios de misericordia a ellos podían reconocer y cantar a viva voz, porque para siempre han sido su misericordia. Oh, amados hermanos, Dios ha sido bueno. ¿Cuántas veces, amados hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros? Cuando muchas veces, amados hermanos, no nos hemos conducido conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces Dios ha sido bueno, bondadoso con nosotros, no mereciendo nada de su bondad, no mereciendo nada de su carácter, no mereciendo nada de su benevolencia? Pero Dios ha sido bueno. Gracias, Dios. Tú has sido bueno. Versículo 2. Alabad al Dios de dioses. Y podemos hacernos una pregunta inmediatamente. ¿Significa que la Biblia está reconociendo otros dioses? Como leía en algunos comentarios, está afirmando de que quizás hay otros dioses, o habla de una pluralidad de dioses, amados hermanos, que estén a la altura de Dios. De ninguna manera. Cuando dice alabad al Dios de dioses, amados hermanos, es una expresión superlativa, es una expresión desmesurada, es una expresión excesiva, amados hermanos, que quiere reconocer el contraste del Dios verdadero contra los dioses falsos del hombre. El salmista, amados hermanos, o el pueblo quiere reconocer que Dios está por encima de todo, que no hay nada que se le pueda igualar. Salmos 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza no se puede medir, no se puede alcanzar, no se puede entender. Su grandeza está por sobre todo. Y grande es el Señor, digno de suprema, grande, maravillosa, sublime alabanza. Y a Él, amados hermanos, con nuestra mente finita, no se le puede entender en totalidad. Él escapa del entendimiento del hombre. Él es grande, Él es sublime, Él es maravilloso. Y eso es lo que está reconociendo este salmo: alabad al Dios de dioses. Esos dioses falsos que tienen labios, boca, pero no hablan. Dioses falsos creados por el hombre que tienen oído, pero no oyen.
dioses falsos, amados hermanos, creados conforme a la concupiscencia del corazón del hombre. Pero si hay algo que podemos reconocer nosotros como pueblo, grande es el Señor. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Digno es de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Salmo 96, 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. La misma idea. No hay quien se le pueda igualar. No hay quien lo pueda detener. Él es el Dios de dioses. Él está por encima de todo. Él es digno de suprema alabanza. El único digno de adoración es Dios. Job 37, 23. Es el Todopoderoso. No le podemos alcanzar. Él es grande en poder. No le podemos alcanzar. Él escapa de nuestras manos. Él es infinito, inmutable, lleno de gracia, lleno de poder. Él es el Todopoderoso, el inmutable, amados hermanos, el omnipotente. No le podemos alcanzar. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, llegamos con tanta arrogancia a la casa del Señor? Y nos olvidamos, amados hermanos, que los grandes no somos nosotros. Grande es el Señor. Él es digno de suprema alabanza. Él es el Todopoderoso. No le podemos alcanzar. Alabad al Dios de dioses. Versículo 3. Alabad al Señor de señores. Y eso conlleva lo mismo que el versículo anterior, este superlativo, esta expresión de grandeza, amados hermanos, por sobre todo lo demás. Deuteronomio 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Él es el Señor de señores. ¿Qué quiere decir eso? Que Él gobierna, que Él tiene toda la autoridad y no hay otro Señor como Él. Él reina por los siglos de los siglos. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón. El Señor es Rey, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Señor. Él es el Señor. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que el Señor quiere, todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Habrá otro Señor que le pueda impedir a Dios, no hagas esto, no hagas esto otro? El Señor hace lo que quiere. Él es Rey. Él está lleno de autoridad, amados hermanos, de todo designio, todo poder. El omnipotente, nuestro Dios, es Rey, Él gobierna. Daniel 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como polvo. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién es el Señor? Oh, Dios nos ayude para que en nuestra vida pueda reconocer que Él es Dios y que Él es el Rey. Amén. Él gobierna con toda autoridad. Muchas veces, amados hermanos, le hemos hecho esa pregunta a Dios. Señor, ¿qué haces? Señor, ¿qué pasa? No entiendo. Pero sin embargo, amados hermanos, Él hace lo que quiere, tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para siempre estar sometido a su voluntad, sometido a su providencia, sometido a su amor, sometido, amados hermanos, a lo que Dios establezca de acuerdo a su palabra, y que podamos reconocer que Él es Rey. Él gobierna. Al único que hace grandes maravillas, versículo 4. Y podemos ver del versículo 5 al 9 cómo Él es el creador, al que hizo los cielos con entendimiento.
Los hombres quedan impactados cuando empiezan a estudiar el universo, quedan impactados cuando tratan de estudiar nuestro planeta, amados hermanos, impactados con toda la creación. Claramente hay un diseñador y ese es nuestro Dios, al único que hace grandes maravillas. Él hizo los cielos con entendimiento. No fue al azar. No fue solamente una explosión y nacimos. Él hizo todo con entendimiento. Él es rey, Él es Dios. Él extendió la tierra sobre las aguas. Él hizo las grandes lumbreras, el sol para señorearse en el día, y la luna y las estrellas para señorearse de la noche. Cada vez que miramos el sol, las estrellas, las lunas, el cielo, el mar, podemos darnos cuenta que Él es Dios y que Él es Rey. Que Él es el creador, amados hermanos, de todo lo que nuestros ojos puedan ver originalmente. Dios es bueno. Dios ha sido bondadoso para con nosotros. Del versículo 10 al 15 podemos ver cómo Él libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel del medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, el que dividió el mar rojo en partes, el que hizo pasar Israel por el medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Dios libertó a su pueblo. Dios lo libertó de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él gobierna. Y lo sacó con mano poderosa. Él hizo grande hazaña, Él hizo grandes maravillas. Tú eres el único que hace grandes maravillas. Solo Dios podía libertar a ese pueblo de la esclavitud, amados hermanos, como Él lo hizo. Ni el mejor libertador, ni las grandes colonias podrían sacar, amados hermanos, a Israel de Egipto, de esa nación, para la época muy tecnológica, muy avanzada, un gran ejército, amados hermanos, una gran, amados hermanos, colonia. Pero sin embargo, Él hizo grande hazaña. Dios los sacó de la esclavitud. Los hizo pasar en seco por el Mar Rojo. Oh, qué grande es Dios. Qué grande es nuestro Rey. Él hizo, amados hermanos, a pesar de la arrogancia, a pesar de la idolatría de su pueblo, Él los hizo pasar a la tierra prometida. Del versículo 16 al 24 de este salmo, Él pastoreó a su pueblo por el desierto, a pesar de que era un pueblo ingrato, pero Él fue su pastor. Él los pastoreó por el desierto. Hirió a grandes reyes. Dios permitía, cierto, esas batallas y Dios les daba la victoria. Hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. Mató al rey amorreo, al rey de Basán. Y Dios ha heredado a ellos por su misericordia a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Dios siempre estuvo con su pueblo. Y eso es digno de alabar. Nuestro Dios es fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Dice Pablo a Timoteo, Dios permanece fiel. Grande es su bondad para con nosotros. Podemos ver, amados hermanos, como le decía al principio, como cada oración principal está acompañada de este estribillo. Alabad al Señor, agradecer al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre son sus misericordias. Alabad al Señor de señores, porque para siempre su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Debemos ser agradecidos y dar muchas alabanzas a Dios por esta perfección de su carácter. Él es misericordioso. Él, amados hermanos, desborda, está lleno de misericordia. Él es por esencia misericordia. No es algo que nosotros podríamos atribuirle, ni quitar, ni añadir. Él es perfecto. Él es misericordioso. Si hay algo que podía reconocer, amados hermanos, a través de toda la Escritura, es su misericordia. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6, nos dice que su misericordia es grande. Salmo 119,
versículo 156, nos dice que su misericordia es mucha, es desbordante. Salmo 103, versículo 17 nos dice, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Salmo 59, 16, alabaré de mañana tu misericordia. Su misericordia grande es mucha, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y yo alabaré tu misericordia. En la misericordia de Dios podemos ver cómo Él es clemente, cómo Él retiene el castigo a las personas aunque lo merezcan. Nehemías capítulo 9, versículo 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni nos desamparaste, porque eres clemente y misericordioso. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dios no nos ha dado el pago que merecíamos. ¿Por qué? Porque Él es clemente, porque grandes son sus misericordias. Esa era la alabanza del pueblo. Grande es tu misericordia. Ahora la pregunta es, amados hermanos, nosotros como cristianos, siglo XXI, ¿de qué forma exaltamos la misericordia de Dios? Si alguien nos pregunta, ¿la misericordia de Dios ha sido contigo? ¿La misericordia de Dios la has podido ver en tu vida? Y generalmente puedo escuchar, sí, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, tengo un buen trabajo, Dios ha sido misericordioso, tengo una linda familia y no digo que esté mal. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, porque tengo el auto que yo quería. ¿Por qué Dios ha sido misericordioso con nosotros? ¿Por qué Dios, amados hermanos, para nosotros podemos entrar con acción de gracias a este lugar? ¿Por qué nosotros, amados hermanos, podemos exaltar su misericordia siendo creyentes? Y creo que la respuesta está en la Escritura, en un texto sublime, en el pero que se conoce más sublime de toda la Escritura. Efesios 2, versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Si eso no es misericordia, entonces ¿qué es? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra mente estaba entenebrecida, llena de maldad. Un corazón corrompido, amados hermanos, podrido, llaga podrido era nuestro corazón, lleno de maldad, amados hermanos. Estábamos totalmente corrompidos. Pero ¿qué pasó en nuestras vidas? Pero Dios, que es rico en misericordia. Podemos reconocer, amados hermanos, que solamente ha sido la misericordia de Dios el que nos ha sostenido, el que nos ha tenido en este lugar. Y Dios nos ayude, amados hermanos, para despojarnos de todo orgullo, para despojarnos de todo afán, para despojarnos de toda avaricia y poder dar gracias a Dios. Gracias, Dios, por tu misericordia. Podíamos ver en el versículo 1, amados hermanos, de este salmo, en cómo el pueblo daba gracias a Dios porque Él era bueno. Y nosotros podemos reconocer, amados hermanos, que Dios ha sido bueno para con nosotros. Amados hermanos, Dios ha sido bondadoso para con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él dio a su Hijo. Dio a su Hijo por amor a su pueblo. Ese texto que tanto predicamos y anunciamos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nosotros recibiéramos la eterna misericordia de Dios. Su Hijo recibió la ira de Dios. Su Hijo fue crucificado en la cruz. El justo fue por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo Él, amados hermanos,
siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, este Dios de misericordia, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Veíamos en este salmo, amados hermanos, alabar al Dios de dioses. Alabar al Señor de señores, porque Él hace grandes maravillas. Y hoy alabamos al Rey de Reyes. Hoy alabamos al Señor de señores, porque Él ha hecho una gran maravilla. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Porque éramos, amados hermanos, enemistados con Dios en un tiempo. La ira de Dios estaba con nosotros. Pero sin embargo, Cristo cambió nuestra historia. Cristo llegó a nuestra vida, amados hermanos. Un solo sacrificio fue suficiente. Una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre delante de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amados hermanos, quitó toda nuestra maldad, quitó todas nuestras injusticias delante de Él y nos declaró inocentes ante su tribunal. Y ahora tenemos paz, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. De ser unos enemistados, de estar un tiempo no reconociendo su bondad, de pasar un tiempo no reconociendo de que Él era Dios, de pasar un tiempo no reconociendo de que Él era Señor, de pasar un tiempo a no reconocer sus grandes hazañas por su misericordia, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso, amados hermanos. ¿Quién somos nosotros para que hoy nos presentemos a su mesa? ¿Quién somos nosotros, amados hermanos, para que hoy partamos ese pan, digustemos de ese pan de su cuerpo que refleja? ¿Quién somos nosotros para que hoy podamos degustar de su sangre derramada en aquel madero? Pero sin embargo hoy podemos recordar su sacrificio, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Oh, gracias, Señor. Tú eres el Dios de dioses. Tú eres el Señor de señores. Y aún así el Hijo de Dios murió en aquella cruz. En esto he conocido el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué misericordia. Para nosotros recibimos la misericordia de Dios, pero toda nuestra culpa, toda nuestra condenación la cargó Cristo en aquel madero. Por eso creo que como el pueblo podemos cantar: para siempre son tus misericordias, para siempre es tu bondad. Cuán bueno eres, Dios, cuán excelso eres, Dios, cuán grande en poder, cuán grande en grandeza de carácter eres. No te podemos alcanzar. Tu pensamiento está muy lejos de nuestros pensamientos. Nuestros caminos están muy lejos de tus caminos. Pero si hay algo que pueden expresar nuestro corazón el día de hoy: grande eres, Señor, y grande es tu misericordia. Por eso, amados hermanos, me impacta y me desagrada ese evangelio diluido. Ven a Dios, Dios te necesita. ¿Y quién es el Rey? ¿Quién es el Señor de señores? ¿Quién es el Dios de dioses? ¿Acaso no somos nosotros los que necesitamos de Dios? ¿Acaso no somos nosotros los que debemos correr a Él? Los que debemos lanzarnos a su misericordia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que en esta mañana reconozcamos su autoridad, su señorío, pero también exaltemos su grandeza. Por la mañana alabaré tu misericordia. Gracias, Dios, porque has sido misericordioso para con nosotros. Y eso no acaba acá, amados hermanos. Un día esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Esto mortal un día se va a vestir de inmortalidad. Y será dicha la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
y reinaremos para siempre con el Señor. Estaremos siempre en su presencia, deleitándonos con Cristo en una comunión inigualable, inseparable. Estaremos para siempre con Él. Y todo eso porque Dios, que es rico en misericordia, Él nos amó y somos uno en Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, que Dios nos permita a reconocer este salmo, que Dios nos ha permitido tener esta pequeña reflexión, amados hermanos, de su palabra. Alabad a Jehová, alabadle, venir a Él con acción de gracia. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Alabar a Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Versículo 26, para ya terminar. Alabad al Dios de los cielos. Alábenle, amados hermanos. ¿Por qué? Porque para siempre son sus misericordias. Toda la honra y toda la alabanza sean solamente y exclusivamente para Él, al que está sentado, me encanta ese texto, en el trono y al Cordero. Sea la honra, sea la alabanza, sea el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Dios de paz le bendiga.